gustado, yo soy estudiante de Derecho en la Universidad Continental. En este caso nos encontramos en la Policía Nacional del Perú, en la cual vamos a poder informarnos un poco más sobre los procesos de denuncia en el caso de violencia familiar. Buenos días, disculpe, ¿nos podría comentar un poco sobre usted? Ya, yo soy la oficial de primera, Quispe Condori Liliana. Trabajo en la sección de violencia familiar. Ok, perfecto. En este caso le vamos a hacer algunas preguntas con respecto de, bueno, que todo el público debe conocer referido al delito de violencia familiar. Ok, en este caso quería preguntarle cuál es el rol de la Policía Nacional del Perú en la atención de casos de violencia familiar. Eh, ya, bueno, en esta sección de familia, sección de violencia familiar, se atiende a las personas que son víctimas de lesión física, ya sea psicológico, sexual. Ellas vienen a realizar sus denuncias aquí y, bueno, nosotros les atendemos, ¿no? Claro. Con respecto a eso, por ejemplo, si una persona viene, ¿cuáles son los pasos que debe de seguir esta víctima de violencia familiar al acudir, digamos, a alguna comisaría? Ya, bien, les explico. Cuando una persona se acerca aquí, lo primero que hacemos es preguntarle, ¿no? ¿Quién le ha agredido y dónde han sucedido los hechos? Y le atendemos, pues primero se le recepciona la denuncia verbal. O de acuerdo, también de repente ya ha podido llamar a la comisaría y ha podido hacer la intervención de patrulleros, entonces a nosotros nos ponen con una nota de intervención y de acuerdo a eso se actúa, ¿no? Digamos, o también, ya digamos que yo recibo una denuncia directa, ¿no? Directa, acá viene la guardiada y me cuentan lo que ha sucedido, entonces yo le recepciono la denuncia de acuerdo a lo que ella me diga, ¿no? Lo que ella me manifieste, cómo se ha suscitado los hechos. Entonces, después de que yo recepciono una denuncia, yo comunico al fiscal. De todos los hechos de violencia familiar recepcionados, se comunica al fiscal. Y después continuamos con los demás exámenes. Por ejemplo, si fuera una denuncia por violencia física y psicológica, cuando el fiscal tiene que pasar sus años pidiendo medicina legal, también el psicológico. Pero si la fiscal dispone que el examen psicológico pase en medicina legal, se pasa allá o también en el CEN, que puede pasar por el psicólogo que hay en el CEN, ¿no? En el Centro de Violencia Mujer. Después sigue con la declaración. La declaración con las agraviadas con las agraviadas nada más. En caso de que tengamos un detenido, ya hay sí que podría tener un abogado. Claro. Después se continúa también con la evaluación. Es una ficha de evaluación a las agraviadas para saber en qué riesgo se encuentra cada persona, cada víctima, ¿no? Y luego se continúa con el croquis, donde vive, con las fichas de georreferencial también para hacer las notificaciones. Y así, ¿no? En caso de que tengamos un detenido, cuando se flagrancia, les ponemos un detenido, el detenido también igual se le pasa el examen físico, después si está ebrio también el examen químico, y al día siguiente se le toma la declaración si es que ya cuando ya están sanos, ¿no? Claro. Y también se le toma la declaración y es obligatorio el proceso de abogado defensor. Listo. Y con respecto a todo eso, cuando usted recepciona, ¿no?, todo lo que nos acaba de mencionar, ¿cuáles son las medidas de protección que se puede brindar a las víctimas de situaciones de violencia familiar? Bueno, la policía no brinda medidas de protección. Nosotros, todos los actuados, cuando se recibe una denuncia, todos los actuados, nosotros mandamos al juzgado. El juzgado es el que brinda medidas de protección a favor del agraviado y en contra del denunciado o del imputado, ¿no? Ok, sí, listo. Bueno, con respecto a cuando ya se interponga, en este caso, lo que es las medidas de protección, ¿cómo se lleva a cabo la investigación policial, digamos, en casos de violencia familiar? ¿Cómo dijo? ¿Cómo se lleva a cabo la investigación policial en casos de violencia familiar? ¿No? ¿Cómo se lleva la investigación? Ajá, por ejemplo, cuando ya se le interpuso, digamos, alguna medida de protección. Por ejemplo, ya. dar un ejemplo. O sea, cuando ya tiene medidas de protección, ¿qué claro, se hace? Ajá, ¿qué hace? Ya, mira, cuando, digamos, la agraviada vuelve a ser víctima de violencia familiar, cuando ya tiene una medida de protección, el imputado estaría cometiendo otro delito que es por incumplimiento de medidas de protección, o sea, por desobediencia y resistencia a la autoridad. Ya otro delito más grave, ¿no? Claro. Entonces, ahí también la agraviada puede denunciar por incumplimiento de
de medidas de protección al costadito de la oficina de delitos y faltas. Ah, listo, ok, perfecto. En el caso de las víctimas, ¿cuáles son los derechos de esta durante el proceso de investigación y la denuncia? Sus derechos o su información de deberes y derechos de la víctima, bueno, primero, a ser informado de cuáles son los procedimientos de una denuncia. Después se le escucha primero, ¿no? Se le escucha, se le explica con cuál va a ser, ¿no? O sea, qué procedimientos, cuáles van a ser y todas las atenciones aquí son gratuitas. Ok, listo. Con respecto a los protocolos, ¿cuáles serían o cuáles se siguen para garantizar la integridad tanto física y psicológica de estas víctimas durante la intervención policial? Ya. Pero bueno, en un caso, por ejemplo, de intervención en flagrancia, digamos, ¿no? A la víctima bueno, el policía interviene en el caso, ¿no? En el lugar de los hechos o en su domicilio, donde haya sucedido los hechos. A la víctima un poquito se le aleja pues del denunciado o del agresor, la persona agresora. Dependiendo cómo se está comportando también el agresor, se le tiene que enmarrocar por seguridad y por salvaguardar la vida de la realidad. Claro, listo. En este caso, ¿qué recursos y apoyos adicionales están disponibles para estas víctimas que sufren de este tipo de violencia? ¿Qué recursos? Claro, o sea, o apoyos adicionales, ¿no? O sea, por ejemplo, como psicólogos aparte que brinda... Ya, sí. Por ejemplo, las personas que son víctimas de agresión físico, psicológica, aquí tenemos el Centro de Emergencia Mujer, donde les brindan atención psicológica gratuita y bueno, ellos hacen el seguimiento también de la denuncia. Claro. Para que se lleve a cabo o para que ellas no vuelvan a ser víctimas. Claro, para que puedan pasar el proceso como víctimas y puedan seguir con la vida. Ok, ¿cuál sería el marco legal que respalda la actuación policial en este tipo de casos? El marco legal es la ley de la violencia, la ley 30.364, la ley de violencia familiar, ¿no? Ley contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Claro, sí. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias. Buenas tardes.